Antes de comenzar, voy a pedirte una colaboración. Si este podcast hoy te hace dormir, quiero que mañana vuelvas a este mismo lugar y te suscribas para poder mantenerlo online. Estoy pidiendo $1 al mes. Escucha bien lo que te estoy diciendo. $1 al mes. Quiero que te suscribas para apoyar, para ayudar a este podcast con $1 al mes. Es menos de lo que vale una taza de café en cualquier parte del mundo. Dejo aquí debajo en la descripción del episodio el link de PayPal para poder suscribirte y que puedas donar a través de PayPal con tu tarjeta de crédito $1 al mes para este podcast. Es solamente $1, pero necesito que lo hagamos todos. Porque si todos los que escuchamos este podcast pudiéramos colaborar con $1 al mes, podríamos mantener este podcast online y subir episodios mucho más seguido. De hecho, $1 es mucho menos de lo que te vas a ahorrar en medicamentos para dormir. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está pensado y diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio, nada de imágenes de cascadas, de unicornios azules surcando los cielos, nada de eso. Solo el audio. Porque la idea es que puedas escucharlo con los ojos cerrados y con mi voz poder hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, como se hizo siempre, contando una historia para dormir. Como nos contaban a nosotros de niños, como incluso nosotros podemos contarle hoy a nuestros niños. Las historias son la mejor forma de distraer la mente y que en algún momento la mente quiera poner el cuerpo en stand-by, porque sienta que no hay nada más importante para hacer más que dormir y recargar baterías. Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido, que me voy de tema, que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Es la forma más efectiva y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como también mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandas un audio, incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast, para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, soy Dominic de Perú y yo solamente quería dejarte este mensaje agradeciéndote mucho por tu podcast para dormir. Estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida y hace un mes que comenzó esto no podía dormir en la noche porque estaba llena de preocupaciones y encontré tu podcast en Spotify y ha sido lo mejor. La verdad es que te agradezco muchísimo. No te imaginas lo mucho que me ayuda, solamente lo pongo, lo escucho y me duermo. Me olvido de todo lo que me preocupa, de todo lo que me entristece. Solamente lo escucho y me duermo. No entiendo cómo, pero
Incluso ni siquiera me despierto en las madrugadas como me pasaba antes. Ahora solamente duermo de frente hasta la mañana. Es increíble, de verdad. De verdad te lo agradezco. No sé cómo se te ocurrió la idea, pero ha sido de muchísima ayuda. Gracias, gracias, gracias. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás con auriculares puestos mirando hacia la ventana o sin auriculares mirando hacia otro lado, mirando quizás hacia la pared, mirando hacia el techo. Ya con mucho cansancio, ya queriendo dormir, y no solamente con el cansancio acumulado del día, sino cansado o cansada de dar vueltas en la cama, cansado o cansada de intentar dormir y no poder hacerlo, intentar dormir y no poder lograrlo. Bueno, justamente para eso es que le has dado play a este podcast. Eso ha sido el motivo por el cual le has dado play a este podcast. Este podcast va a ayudarte a dormir, así como le ayuda, por ejemplo, a Dominique, que nos hablaba desde Perú recién al inicio del episodio. Dominique pudo conciliar el sueño y pudo dormir de una forma diferente a partir de la escucha de este podcast. Y no digo de una forma diferente porque haya muchas formas diferentes de dormir, sino que digo una forma diferente para expresar la posibilidad de poder dormir plácidamente, la posibilidad de poder dormir de corrido, la posibilidad de poder descansar, la posibilidad de poder realmente conciliar el sueño y tener un sueño reparador. Cada vez que hablan de sueños reparadores, yo me imagino, no sé, tipo un carpintero, una cosa así. ¿Viste? Un tipo que trabaje en una obra, o un tipo que se dedique a reparar cosas. Pero no es el punto. Un sueño reparador tiene que ver con la posibilidad de poder descansar, con el hecho de poder descansar. Al fin y al cabo, tener un sueño reparador implica poder recargar baterías y poder llegar descansado al día siguiente, poder llegar descansado al día de mañana. Si le has dado play a este podcast, lo más probable es que no lo puedas conseguir. Y a partir de la escucha de este podcast, vas a poder conseguirlo de una vez por todas. Así como lo consiguen cada una de las personas que me escuchan. Así como lo escuchás que esas mismas personas comentan al inicio del episodio. Así como esas personas dan su testimonio y esas personas cuentan cómo este podcast las ha ayudado a dormir, así, de la misma forma, te ayudará a ti. A partir de este momento voy a contar una historia para poder distraer tu mente y para que puedas olvidarte de todos esos pensamientos que ahora mismo te están dando vueltas en la cabeza. Esos pensamientos que, al fin y al cabo, son los que no te dejan dormir. Son los pensamientos que terminan por hacer que tu mente continúe funcionando. Son esos pensamientos que no dejan que tu mente se ponga en stand-by.
esos pensamientos es necesario correrlos. Es necesario, como quien dice, sacarlos de la parte principal. Es necesario que esos pensamientos dejen de ser los protagonistas ahora mismo. Que tu mente deje de ocuparse de esas ideas, deje de buscarle una respuesta a todas esas inquietudes que pueden estar aquejándote y pueda tranquilizarse para que vos puedas dormir. Yo, reitero, voy a contarte una historia que va a ir poniéndose aburrida a medida que vayamos avanzando, a medida que vayamos transcurriendo este podcast, y de esa forma voy a ayudarte a dormir, y reitero, vas a dormir de una forma diferente. No solamente vas a poder conciliar el sueño, sino que además también vas a dormir de una forma diferente. Vamos a mandarle una vez más un beso muy grande a Dominique, un beso muy grande que llegue hasta Perú. Pueden llegar los besos voladores hasta Perú. Tendrían que poder llegar, o sea, no tienen que cruzar ningún océano, no es como cuando tienen que viajar hasta España o a algún país europeo. Acá pueden ir sorteando ríos, quizás, montañas, cerros y algún que otro accidente geográfico, pero no tienen que cruzar el agua. El beso tiene la particularidad de no poder cruzar el agua, es por eso que uno, cuando quiere besar a su amada en la playa, o cuando quiere besar a alguien bajo el agua, termina haciendo una porquería, al fin y al cabo. Termina por hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque uno cuando da un beso, bueno, depende qué beso también, pero uno cuando da un beso, la mayoría de las veces, lo que hace es abrir la boca. Entonces, si hay agua de por medio, cuando uno abre la boca, uno se va a terminar tragando ese agua. Y eso genera no una situación romántica, sino medio como una porquería. Hay personas que gustan de besarse bajo el agua, hay personas que buscan besarse bajo el agua, hay personas que gustan de hacerlo y buscan hacerlo. Hay personas que le ven una cosa romántica. Han visto películas, quizás, películas románticas de gente besándose bajo la lluvia y dice, ay, yo quiero tener eso para mí. Entonces van a buscar al marido y lo llevan, ¿no? Afuera hay una tormenta, un tornado, rayos, refusilos, relámpagos, truenos, viento, un viento muy fuerte, y nuestra amiga María Magdalena fue a buscar a su marido Leopoldo. Le dijo, Leopoldo, vení para acá. ¿Qué querés? Le dice Leopoldo. Estaba mirando el partido, Leopoldo. Así como la mayoría de los hombres, cuando sus señoras esposas, novias, parejas, los llaman, que los necesitan para algo, la mayoría de los hombres suelen estar mirando un partido de fútbol. Entonces, Leopoldo allí frente al televisor le dijo, ¿qué querés? María Magdalena le dice, vení que te necesito. Y Leopoldo le dijo, bueno, ahí voy. Leopoldo no quería dejar de ver el partido. María Magdalena lo solicitaba y Leopoldo continuaba en su sillón, allí apostado frente al televisor, mirando una pantalla que era casi verde en su totalidad. Por momentos, el verde se iba, el verde desaparecía cuando la cámara terminaba por tomar al director técnico o a alguna persona en la tribuna. Pero la mayoría de las veces, cuando la cámara tomaba el campo de juego,
la pantalla se volvía verde. Los pequeños jugadores de fútbol estaban allí muy pequeños, tan pequeños que si uno se alejaba un poco de la pantalla, terminaba por no distinguirlos. Unos tenían camiseta blanca y otros tenían camiseta un poco más oscura, pero ya de por sí esa camiseta oscura no podía distinguirse bien. Por lo menos a ojos normales, o sea, qué sé yo, quizás uno no puede hablar de las cosas que se ven bien o que se ven mal porque uno ve diferente a los demás. No digo que uno vea colores diferentes, porque sí, bueno, hay personas que ven colores diferentes, pero digo, cuando uno dice, ese es un verde muy, muy fuerte, o es un verde muy débil, o qué sé yo, los colores de la pantalla están saturados, o cosas por el estilo, depende para quién. Es lo mismo que cuando hace frío o hace calor, o cuando hablamos de la calefacción, ¿no? Cuando hablamos de la calefacción, cuando uno dice la calefacción está muy fuerte, la calefacción está muy fuerte para uno, ¿no? No es que está muy fuerte y uno tiene, como quien dice, el parámetro exacto de la temperatura de la calefacción. Uno tiene allí el medidor exacto y sabe, de acuerdo a su parámetro, cuando la temperatura está muy alta o cuando la temperatura está más bien baja. No es así, nadie tiene un parámetro. El parámetro de cada uno, para darse cuenta de esas cosas, es su propio cuerpo. Y todos los cuerpos de las personas son diferentes. Lo digo siempre, más bien por fuera, más bien por dentro. Porque hay personas que dicen que todos somos diferentes por fuera. Y yo diría que no, yo diría que por fuera somos todos más o menos iguales. Somos más bien distintos por dentro. ¿Qué sé yo? Muchas personas cuando hablan de cuerpos y comparan, ¿no? Quién es más alto, quién es más bajo, quién está más gordo, quién está más flaco, quién tiene más busto, quién tiene menos busto. Se excusan de alguna forma diciendo que todos los cuerpos son diferentes. Y sí, todos los cuerpos son diferentes, pero por dentro, no por fuera. O sea, por fuera, la mayoría de las personas tienen 2 piernas, 2 brazos y comparten la misma distribución en lo que tiene que ver con las partes del cuerpo. Entonces, mal o bien, por fuera somos todos parecidos. Más bien somos distintos por dentro, ¿no? En cuanto a lo que pensamos, en cuanto a lo que sentimos. Por ejemplo, en cuáles comidas nos caen mal, a qué tipo de alimentos somos tolerantes, o incluso también en lo que tiene que ver con los sentimientos, ¿no? ¿Qué nos afecta más o qué nos afecta menos? Lo que tiene que ver con la mente, cómo se maneja la mente de cada uno de nosotros. Ahí es donde somos diferentes. No por fuera. Si yo veo a una persona con más busto o menos busto, para mí son iguales. No hace la diferencia que tengas un poco más de panza o menos de panza, o que tengas más músculos o menos músculos. Seguimos siendo seres humanos y seguimos teniendo brazos más grandes o más chicos, pero son brazos.
un abdomen más grande o más chico, pero es un abdomen. Dos mamas más grandes, más chicas, pero son mamas. Sin embargo, por dentro nos sentimos de la misma forma y no pensamos tampoco de la misma forma, tanto corporalmente como, vamos a llamarle, espiritualmente. Somos muy diferentes por dentro y sentimos muy diferente. Las temperaturas, por ejemplo, las sentimos muy diferentes. Seguramente conoces a alguien a quien le gusta bañarse con el agua muy caliente. Y vos decís, ¿cómo puede bañarse con el agua tan caliente? Bueno, primero le gustará, pero además quizás para esa otra persona el agua no está tan caliente. Está caliente para vos. ¿Por qué? Porque vos sentís de forma diferente. Entonces, nadie tiene un parámetro. El parámetro es uno mismo y ese parámetro es pura y exclusivamente subjetivo. Ese parámetro tiene que ver con lo que uno mismo siente o con lo que a uno mismo le gusta. Entonces, bueno, habrá personas a quienes les gusta besarse bajo la lluvia y habrá otras personas a quienes no les guste o a quienes le parezca una porquería. Habrá personas que piensen que el verde de un campo de juego, el verde de una cancha de fútbol, en una transmisión de un partido por la televisión, es muy fuerte y habrá otras personas que no, que piensen que está bien. Hay personas que piensan que los jugadores se distinguen y hay otras personas que pueden llegar a pensar que los jugadores se confunden. En fin, Leopoldo no pensaba en ninguna de estas cosas. Igualmente Leopoldo lo único que hacía era mirar el partido. Mientras María Magdalena lo llamaba, él intentaba quedarse el mayor tiempo posible mirando el partido porque, bueno, en principio porque le gustaba, ¿no? Vamos a partir desde ese punto. Le gustaba lo que estaba viendo. Y además, el partido de fútbol estaba como en una situación bastante, vamos a decir que estaba como en un momento bastante álgido. ¿A qué me refiero con esto? Que estaba en uno de sus mejores momentos. Viste que uno ve cualquier tipo de cotejo deportivo y qué sé yo, puede ser aburrido, puede ser un poco más interesante o también puede pasar por diferentes instancias, ¿no? Qué sé yo, puede ser un rato aburrido, un rato un poco más interesante y demás. Bueno, el partido que estaba viendo Leopoldo estaba transitando por uno de sus picos, como si fuera una hormiga que se para encima de un pelícano, ¿no? La hormiga viene arriba del pelícano y de repente transita por el pico, ¿no? Primero puede llegar a transitar por la cabeza o incluso transitar por una pata, pero en algún momento transitará por el pico. Y lo mismo ocurre con el partido de fútbol, ¿no? Qué sé yo, tendrá momentos aburridos, pero en algún momento llegará, como quien dice, a su pico de interés. Y será el momento en el que más cosas estén ocurriendo, ¿no? Qué sé yo. Será una instancia decisiva, quizás,
No el partido en sí mismo, sino el momento. Que es un penalti. Hay un penalti en el partido. Bueno, es uno de los picos, ¿no? Es un pico. Así como el del pelícano. Alguno me dirá, bueno, no, donde hay hormigas no hay pelícanos. ¿Y qué sé yo? No sé si realmente donde hay hormigas no hay pelícanos. Uno tiene la idea que el pelícano anda en lugares bastante fríos, ¿no? Y la hormiga allí no está. Y uno quién sabe. Uno qué sabe, mejor dicho. Quizás haya hormigas hieleras, ¿no? Que en vez de construir su casa en la tierra, construyan su casa en el hielo. Quizás en la Antártida haya hormigas hieleras. Uy, hace mucho que no bostezaba. No sé por qué estoy bostezando ahora mismo, porque hacía mucho que no tenía ese honor, como quien dice. Bueno, ese honor que me doy yo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo soy yo el que bostezo, no es que nadie me regala un bostezo. Pero realmente hacía mucho que no bostezaba. Que no bostezaba haciendo el podcast. Bueno, ahora que me pongo a recordar, no sé si fuera de la grabación del podcast bostezaba. Pero igualmente estoy disfrutando mi bostezo. En principio porque es una expresión natural del cuerpo y uno debe disfrutarla, algo así como el estornudo. Uno tiene que disfrutar del estornudo, a no ser que uno vaya manejando, ¿no? Cuando uno va manejando es muy inoportuno el estornudo, porque a uno lo hace perder, como quien dice, la atención, lo hace cerrar los ojos, lo hace moverse así de una forma media extraña, y uno va manejando y no puede continuar viendo o continuar prestándole atención a lo que viene viendo. Entonces uno debe disfrutar del estornudo, debe disfrutar del bostezo. Uno debe bostezar así con la boca bien abierta, no forzar la boca, no abrir más la boca de lo que la boca quiere abrirse, de lo que el bostezo le indica a la boca que se abra. Porque si uno abre más la boca de lo que realmente necesita, el bostezo como que se perderá. Como que uno no tendrá toda la sensación de haber bostezado. Como que uno no habrá podido disfrutar en su totalidad del bostezo. Lo mismo del estornudo. Cuando a uno le viene el estornudo, uno debe estornudar con todas sus energías. Pero no voy a sobreestimular el bostezo. O sea, Perdón, el bostezo no. Es que estaba bostezando otra vez. Me vinieron como 5 bostezos seguidos. Eso es porque estoy hablando del bostezo. Cuando estoy hablando del bostezo, vienen los bostezos. Yo tenía un amigo a quien le gustaba hablar sobre erecciones y sobre relaciones sexuales, porque me decía, si vos hablás sobre bostezar y terminás bostezando, yo voy a hablar sobre relaciones sexuales, a ver si termino teniendo una alegría algún que otro día, porque hace mucho que no disfruto. Y además, bueno, le gustaba hablar sobre erecciones porque decía que, bueno, de esa forma podía desafiar la compra del Viagra, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Algo así como lo que ocurría con el perro de Pavlov. Yo lo conté en un episodio a esto. El tema del perro de Pavlov, yo lo asocio mucho en los episodios, porque muchos oyentes me cuentan que mi voz es como una especie de disparador
de los procesos que tienen que ver con el sueño en aquellas personas que me escuchan. Es como si escucharan mi voz y ya los procesos internos del cuerpo, los procesos que a uno lo hacen prepararse para dormir, ya comenzaran a desarrollarse, como si mi voz fuera indicador para la mente de las personas de que ya es hora de irse a dormir, de que ya es hora de dormir. Entonces, se genera como una especie de asociación entre mi voz y el sueño, y ahí llegamos al efecto perro de Pavlov, ¿no? Sonaba la campanilla y el perro empezaba a segregar saliva para comer. En mi caso, las personas escuchan mi voz y ya empiezan a bostezar, ya se le empiezan a humedecer los ojos, ya se empiezan a preparar los mecanismos internos para que uno pueda dormir. Entonces, teniendo en cuenta esta situación y teniendo en cuenta cómo funciona, según Pavlov, la asociación, yo tenía un amigo que hablaba sobre erecciones para que empezaran a desarrollarse dentro de él los mecanismos internos para que, bueno, la situación ocurriese. No voy a contarlo de nuevo porque ya lo conté en algún episodio y seguramente lo voy a contar diferente. Así que por eso no voy a contarlo. Pero bueno, así ocurre con todo. Empecé a hablar de bostezos y empecé a bostezar. Ya tengo los ojos humedecidos. Está bien porque justo hoy no me lavé la cara. Entonces es como que el ojo se pega una ducha. ¿Viste? Como que se va bañando de adentro para afuera. Le sale el líquido en vez de hacerlo de afuera hacia adentro, como uno habitualmente se ducha, ¿no? El agua le viene de afuera del cuerpo. Bueno, en este caso no. En este caso el agua viene para adentro. Mis ojos tienen un mecanismo de limpieza, de autolimpieza, que tiene que ver con las lágrimas de uno, ¿no? ¿Por qué? Quizás las personas que se emocionan muy fácil, aquellas personas que lloran por todo y demás, quizás son personas de ojos sucios. Quizás el cuerpo no se está emocionando, sino que lo que está haciendo está simulando emocionarse para poder lavarle los ojos a la persona que no se lava la cara. No, en vez de bostezar porque uno tiene sueño, en realidad bosteza porque es la única forma que el cuerpo encontró para sacarle la mugre de los ojos a la gente. Entonces aquel que bosteza mucho quizás no tenga sueño, sino que tenga los ojos sucios. ¿Alguna vez, oh querido oyente, te has preguntado si tienes los ojos sucios? Con la invención quizás del teléfono inteligente, la gente se mira menos al espejo. La gente se toma fotografías, pero se toma fotografías con filtros que no le muestran la realidad. Entonces quizás uno tiene los ojos mugrientos, los ojos con lagañas, los ojos pegoteados, ¿no? Uno se levanta de dormir y se levanta con los ojos pegoteados. Y no se lava la cara. Y después sale y se va al trabajo así, con los ojos sucios. Claro, el cuerpo se da cuenta de esas cosas y al cuerpo le da vergüenza. Porque claro, dice, vos salí con los ojos sucios, pero al fin y al cabo el que pasa vergüenza soy yo, dice el cuerpo, ¿no? Porque es así, es el cuerpo el que pasa vergüenza, el cuerpo está sucio.
Vos serás un sucio y si a vos no te importa, a mí sí. Le dice el cuerpo al dueño, ¿no? Le dice el cuerpo a la persona. Así que el cuerpo se las ingenia como para simular que tiene sueño porque sabe que, por ejemplo, de esa forma uno podrá lavarse los ojos desde adentro hacia afuera. Bueno, en fin. Quizás también esto ocurra con las personas que son muy sentimentales y el cuerpo se las ingenie, no sé, en concordancia con la mente, se las ingenie para acordarse de situaciones tristes o poner una película emotiva en Netflix de tal manera que la persona que está viendo la televisión, la persona en cuestión, llore y de esa forma los ojos se puedan lavar. Bueno, en fin. Leopoldo estaba mirando un partido de fútbol y María Magdalena lo llamaba. Leopoldo no iba porque el partido estaba en uno de sus momentos álgidos. El partido estaba muy movido, el partido estaba muy interesante y Leopoldo no quería moverse de la silla. Convengamos que Leopoldo igualmente no se hubiera querido mover de la silla por más que el partido fuese muy aburrido. En principio porque, si fuera por él, hubiera estado mirando fútbol todo el día, todos los días. Y además, la mujer lo estaba llamando y él no sabía para qué. Entonces, ante la duda, él prefería quedarse en el lugar donde estaba. En realidad, siempre quería quedarse en el lugar donde estaba. Siempre prefería quedarse mirando fútbol. Y María Magdalena era la que siempre debía esperarlo o debía conformarse con que Leopoldo no viniera directamente. Pero esta vez fue diferente. María Magdalena quería que Leopoldo viniese porque quería llevarlo afuera y quería besarse con él bajo la lluvia. No era una lluvia muy tranquila, era una especie de temporal lo que había esa noche allí en esa ciudad. Y justamente lo que se sentía afuera de la casa de Leopoldo y de María Magdalena. Sin embargo, ella había visto una película muy romántica en la cual los protagonistas se besaban bajo la lluvia y la lluvia le brindaba a esa escena un marco todavía mucho más interesante. Entonces, como el segundo nombre de Leopoldo era Marco, ella dijo, me besaré con Leopoldo fuera de la casa bajo la lluvia y recrearemos la escena de la película. Una escena muy romántica, muy linda. No la película, sino la escena. Una escena en la que una pareja se besa bajo la lluvia luego de un reencuentro. Como que no les importaba en lo más mínimo que lloviera porque ellos se estaban reencontrando luego de varios días sin verse y que se quedan un rato allí besándose bajo la lluvia. Y la lluvia, reitero, le da a la situación un ingrediente extra, un ingrediente romántico extra. Y María Magdalena quería hacer lo mismo con Leopoldo. Pero bueno, Leopoldo no era muy romántico que digamos, tampoco era el galán de la película, tampoco estaba lloviendo como en la película, porque en la película llovía, pero era una llovizna bastante agradable, densa, pero tolerable. En cambio, la lluvia que había en ese momento allí fuera de la casa de Leopoldo y de María Magdalena, realmente era hasta peligrosa, te diría.
hasta peligrosa, te diría. ¿Por qué, oh querido podcaster, dices que la lluvia es peligrosa? ¿Acaso era lluvia ácida? No, bueno, no era lluvia ácida. ¿Acaso era lluvia radiactiva? No, tampoco. La lluvia no es peligrosa, me dirá uno por ahí. Yo siempre salgo a caminar bajo la lluvia y nunca me ha pasado nada. Bueno, está bien. Yo a lo que voy es que no voy a que la lluvia sea peligrosa, sino que la situación era peligrosa. La situación no era la adecuada para estar uno fuera de su casa. Sin embargo, María Magdalena tampoco tenía la idea de estar mucho tiempo fuera de la casa. Era recrear la escena de la película, era darle unos besos a Leopoldo fuera de la casa, bajo la lluvia, para que de alguna manera se pudiera recrear la película y ella sentir en carne propia lo que ella pensaba que estaba sintiendo la protagonista de la historia, ¿no? No la actriz, sino la protagonista de la historia que ella estaba viendo en una película. Ella quería ser la protagonista de la película, ella quería tener un momento romántico con Leopoldo y Leopoldo no le daba bolilla. Entonces lo que hizo María Magdalena, entró y lo agarró de los pelos a Leopoldo. Leopoldo no tenía mucho pelo, ya era una persona ya bastante entrada en años, pero como todo aquel que empieza a quedarse pelado, Leopoldo tenía todavía pelo a los costados y detrás. O sea, en la parte de la nuca y obviamente en la parte de los costados, como quien dice, sobre las orejas. A menudo la gente que pierde el pelo, la gente que termina por ser calva, empieza a perder el pelo arriba, pero lo mantiene a los costados y atrás, y ese era el caso de Leopoldo. Él ya se había acostumbrado a verse de esa forma. Sin embargo, María Magdalena lo seguía viendo como aquel muchacho que había conocido una noche y del que no se pudo despegar nunca más. Aquel muchacho de 20 años que María Magdalena había conocido una noche en una fonda del pueblo y que tenía una cabellera abundante, bigotes y una personalidad muy atractiva, una personalidad casi irresistible. María Magdalena seguía viendo a Leopoldo de la misma forma. Leopoldo estaba más interesado en otras cosas. Leopoldo parecía casi más enamorado de los jugadores de fútbol que de su propia esposa. Obviamente los años habían pasado para los dos y no solamente Leopoldo estaba diferente, sino que María Magdalena también estaba diferente. Pero pareciera ser que cuando hay amor de por medio, uno no registra el paso de los años, qué sé yo. Cuando uno ama a la otra persona, cuando amas a alguien, se te enciende la vida, ¿no? Decía César. César me dijo una vez que cuando yo amo a alguien se me enciende la vida. Desde ese momento dudé. Dudé en si quería dedicarme a ser bombero o quería ser encendedor de velas. ¿O a qué te dedicas, querido podcaster, en tu tiempo libre? ¿Qué es eso de ser encendedor de velas? Bueno, básicamente eso, encendedor de velas. ¿No? Se te enciende la vida, me dijo César Pueyrredón. Me dijo que cuando yo amo a alguien, se me enciende la vida. Y a partir de allí, empecé a dedicar mi vida al encendido.
¿Cómo empecé a dedicar mi vida al encendido? Bueno, básicamente logré convertirme en encendedor de velas. ¿Qué es eso de encendedor de velas? ¿En qué consiste? Explícame, oh querido podcaster, explícame, ¿en qué consiste ser encendedor de velas? ¿Se te ha encendido la vida en algún momento? Bueno, en principio el tema del que se te encienda la vida o no es una metáfora, ¿no? Obviamente a uno no se le enciende la vida, como quien dice, literalmente. Uno no anda por allí con la vida encendida, uno no anda por allí prendido fuego, ¿no? No es normal que uno ande por allí prendido fuego. Es toda metafórica la encendida. Eso en principio. Vamos a aclararlo porque quizás haya alguna persona muy literal escuchando este podcast y bueno, hay que aclarar determinadas cosas. Eso en principio. Y por otro lado, la vida se me encendía, como quien dice, como consecuencia de yo haber elegido el trabajo que elegí. Quizás si hubiera elegido otro trabajo, la vida no se me hubiese encendido, pero al fin y al cabo se me encendió. Y tiene relación con el tipo de trabajo que yo elegí, porque yo elegí el trabajo de encendedor de velas. Lo acabo de decir. Elegí un trabajo que me gustaba, elegí un trabajo que me apasionaba. El hecho de que fuera mi trabajo encender velas, el hecho de que mi trabajo fuera encender cosas, tiene que ver con que la vida se te haya encendido y no. O sea, la metáfora de que se te enciende la vida tiene que ver con, bueno, es algo similar al Spice Up Your Life, ¿no? Es como que uno le va poniendo picante a la vida, es como que la vida se vuelve más interesante. Básicamente de eso trata la metáfora de la vida encendida, ¿no? Del trabajo que uno tenga, no de que el trabajo que uno tenga que ver con encender cosas. Pero al fin y al cabo, la relación en mi caso era doble, ¿no? Porque de alguna forma mi vida se puso más interesante a partir de mi trabajo de encendedor de velas. Y por otro lado, es fácilmente aplicable la metáfora de César, ¿no? Se me encendió la vela, se me encendió la vida porque yo encendía velas. Entonces, bueno, es como que todo tiene que ver en la vida. Gracias, querido César, porque me has hecho notar que todo tiene que ver. Bueno, querido podcaster, cuéntame, ¿de qué trataba tu trabajo de encendedor de velas? Bueno, básicamente de eso, ¿no? Yo iba y encendía velas. Y tú te preguntarás, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Bueno, ¿cuándo? ¿Qué sé yo? Cuando la gente quisiera. Había dos momentos muy importantes en los que las personas me llamaban. Por un lado, los cumpleaños. Y por otro lado, cuando a las personas se les cortaba la luz. En esos dos momentos la gente me llamaba para que yo les encendiera una vela. Cuando había un apagón, por ejemplo, en una ciudad, mi trabajo se dificultaba muchísimo porque eran casi todas las personas de la ciudad llamándome al mismo tiempo para que yo les encendiera una vela. Para que yo pudiera darles luz. Para que yo pudiera iluminar sus vidas. Fíjate cómo todo tiene que ver, ¿no? Y las metáforas se van sucediendo una tras otra. Eso en principio.
Y además, bueno, qué sé yo, me llamaban cuando tenían un cumpleaños, me llamaban, reitero, cuando había un corte de luz quizás fortuito en una vivienda, entonces necesitaban iluminarse con algo, tenían una vela ahí, entonces me llamaban a mí. Entonces yo atendía, ¿no? Aló. Me decían, hola, ¿encendedor de velas? Sí. ¿Qué tal? Necesito que venga a encenderme una vela. Entonces yo lo que hacía en ese momento, inmediatamente, era dirigirme hacia afuera de mi domicilio, subirme a mi automóvil y dirigirme hacia la casa de la persona en cuestión, ¿no? Hacia la casa de la persona que estaba necesitando que yo le encendiese una vela. ¿Cómo se desarrollaba mi trabajo? ¿Quieres saber, oh querido oyente, quieres saber cómo se desarrollaba mi trabajo? Bueno, básicamente era justamente eso. Yo encendía las velas cuando las personas lo necesitaban. Como te decía recién, cuando se les cortaba la luz, quizás, o quizás también cuando tenían un cumpleaños. Esas eran las causas de mayor demanda de mi trabajo. En el momento en el que alguien tenía un cumpleaños, podía optar por dos maneras de trabajo diferentes. Lo que hacían las personas era llamarme, quizás con anticipación, para reservar un lugar, para reservar un día, para reservar un horario. Entonces, de esa forma se aseguraban que yo estuviera disponible en ese momento, ¿no? Imagínate, tu hijo cumple 7 años. Entonces necesitas, bueno, en el momento del corte del pastel, una vela encendida. ¿Qué pasa? Si yo no estoy disponible, no tenés vela. No tenés nadie que te encienda la vela y por lo tanto no hay cánticos de feliz cumpleaños, no hay 3 deseos, no hay vela encendida y por lo tanto no hay pastel. Muchas veces incluso personas que no podían llegar a encender la vela para el pastel, ni siquiera lo cortaban al pastel. Era tal la depresión que se generaba luego de esa situación de no encendida de vela, que la gente optaba por retirarse luego de que los anfitriones decidieran no cortar el pastel. A veces las cosas ocurrían al revés, a veces eran los invitados los que decidían marcharse al no haber habido una vela encendida y luego, en consecuencia, los anfitriones no cortaban el pastel. Pero la mayoría de las veces era al revés. La mayoría de las veces eran los anfitriones quienes decidían no cortar el pastel. Y en consecuencia, los invitados sentían como que la fiesta había terminado, como que la celebración ya no daba para más, tomaban sus abrigos y se retiraban. Todo eso por no tener quien te encienda una vela. Y todo eso por no haber previsto que ibas a necesitar que alguien te encendiera una vela. ¿Quién te iba a encender la vela? El encendedor de velas. Ocurre que por una cuestión de monopolio y de leyes antimonopolio, mejor dicho, en la ciudad solamente podía haber un encendedor de velas. En realidad, ahora que lo pienso, debería haber sido todo lo contrario, porque yo en ese momento tenía el monopolio del encendido de velas. Si alguien hubiera hecho una denuncia argumentando que yo tenía el monopolio y hubieran querido, cual Uber intentando pelear con los taxistas, introducirse en el mercado del encendido de velas y competir conmigo, seguramente algún juez los hubiera entendido, seguramente algún juez hubiera fallado a su favor. Pero como nadie reclamó, nunca yo era el único encendedor de velas en la ciudad. Entonces, bueno, si yo estaba ocupado en determinado día, te quedabas sin que nadie te encendiera la vela. Entonces, bueno, los más precavidos lo que hacían era llamarme con anticipación
y reservarme el día, ¿no? ¿Qué tenés que hacer el 18 de enero a las 7 de la tarde? No, nada, tengo libre. Bueno, te contrato para que me vengas a encender la vela del pastel de fulanito. Bueno, cómo no. Entonces yo ahí me lo iba agendando. Luego me llamaba otra persona para pedirme el mismo día y el mismo horario. Entonces yo ya le decía, no, bueno, ese horario está ocupado. Entonces las personas, ¿qué hacían? Cortaban el pastel luego. Cortaban el pastel más tarde, cosa de que yo pudiera terminar la encendida de la vela de fulanito y luego partir hacia el otro domicilio, o incluso antes. O incluso muchos llegaron hasta a mover el horario de la fiesta, con tal de que yo pudiera ir a encender la vela, porque claro, no era por mí. Yo no era una figura que ellos querían que yo estuviera presente en el cumpleaños de tal persona, sino que el tema era el encendido de la vela. Ellos querían que yo encendiera la vela, y no es que querían que yo encendiera la vela y no otro, sino que necesitaban un encendedor de velas. Alguien que haya quedado despierto todavía se preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué no se encendían la vela ellos en ese momento? ¿No? ¿Por qué tenían que llamarte a ti, oh querido podcaster? ¿Por qué tenían que llamarte a ti para que encendieras la vela? Se la hubieran encendido ellos con un encendedor, con un fósforo. ¿Por qué tú? Y bueno, aquí viene la parte que a mí no me gusta contar. En un momento, en un acto de pura inteligencia y sagacidad de mi parte, yo lo que hice fue robarme todos los encendedores de la ciudad. Era una ciudad muy chiquita, no había muchos habitantes y por lo tanto no había muchos encendedores, ni siquiera muchos fósforos. ¿Cuántos fósforos hay por habitante? ¿Cuál es el promedio de encendedores por habitante? No lo sé, pero es muy bajo ese número. Hay muy pocos encendedores por habitante y eso es... De eso se dieron cuenta, mejor dicho, de eso se dieron cuenta las personas que vivían allí, en la misma ciudad en la que yo vivía. Un día se levantaron y se encontraron con que no tenían fósforos. Empezaron a preguntar a los vecinos y ninguno tenía fósforos, y ninguno tenía encendedor, y ninguno tenía ninguna forma siquiera de prender una pequeña llamita. A raíz de esto y luego de varios trámites y de instancias burocráticas, estoy resumiendo, ¿no? Obviamente no fue todo tan fácil, pero bueno, luego de muchas idas y venidas, el gobierno de la ciudad declaró que, bueno, usos alternativos para encender llamas podían ser puestos en práctica, pero no el encendido de las velas. Yo, en realidad, apuntaba a que cualquier encendido de llama me lo pidieran a mí. Por eso me robé todos los encendedores y por eso me robé todos los fósforos. Yo apuntaba a que ningún habitante del pueblo pudiese encender ningún tipo de llama, a que ningún habitante del pueblo pudiese encender un cigarrillo, a que ningún habitante del pueblo pudiese encender un calefactor, a que ningún habitante del pueblo pudiese encender siquiera una fogata. Obviamente luego de mi golpe maestro, las personas empezaron a cantar menos. ¿Por qué? Porque las personas suelen cantar en torno a las fogatas. Las fogatas, por ejemplo, de noche, en épocas veraniegas, concentran muchos jóvenes alrededor a quienes les gusta cantar. Siempre hay uno que lleva una guitarra y les gusta cantar canciones
en formato acústico, entre todos. Bueno, la cantidad de canciones cantadas en verano por jóvenes en formato acústico con guitarras descendieron drásticamente. ¿Por qué? Porque no había cómo encender esas fogatas. No había una llama para encender la calefacción. En principio acusaron a los fabricantes de artefactos eléctricos para calefaccionar. Se decía que habían sido ellos para poder ganar mercado, para poder vender, los que se habían robado los encendedores y los que se habían robado los fósforos. Claro, ellos vendían artefactos eléctricos, se robaban los encendedores para que nadie pudiera encender una llama para calefaccionarse y todos tuvieran que comprar un calefactor eléctrico. Nadie supo que era yo hasta mucho tiempo después. Fueron los niños exploradores, los Boy Scouts, los que me delataron, los que me descubrieron en principio. ¿Por qué? Porque el Boy Scout suele tener un olfato muy agudo y muy entrenado para descubrir cosas. El Boy Scout no solamente sabe hacer nudos. Un niño explorador fue el que se dio cuenta de mi jugada maestra. Me llevó ante la justicia y yo allí declaré y me hice cargo de lo que había generado. Me hice cargo de mis actos. La justicia de mi ciudad, lejos de condenarme, lejos de acusarme, lo que hizo para castigarme fue quitarme todo el trabajo que yo había podido comenzar a hacer luego de la ausencia de encendedores y fósforos. ¿Por qué? Porque yo era el único que había quedádome con fósforos y encendedores, por lo tanto todo el mundo me llamaba a mí. Había que encender un hogar, me llamaban a mí. Alguien quería encender un cigarrillo, me llamaba a mí. Obviamente que cada vez que alguien quería encender una vela, también me llamaba a mí. Alguien quería prender fuego la casa del amante de su mujer, me llamaba a mí. Yo al principio, bueno, intenté implementar el modelo de Netflix, ¿no? Intenté implementar el modelo de dar un mes gratis. Entonces era un mes gratis de prendidas de fuego. Pero luego me di cuenta que era demasiado tiempo. La gente aprovechaba, prendía fuego un montón de cosas. Por ejemplo, hubo un tipo una vez que prendió fuego 3 casas. Me mandó a prender fuego 3, 4 casas. Porque parece ser que la mujer de él tenía varios amantes. Entonces, claro, dentro del mes gratis, prendió fuego las 3 o 4 casas de los amantes y luego no utilizó más el servicio. Cuando yo le quise cobrar, ya la mujer, ¿cuántos amantes iba a tener? 3, 4 y ya está, no tenía más amantes. Entonces ya no me pudo pagar más. No es que no me pudo pagar más. No quiso pagarme más porque ya no necesitaba mis servicios. Otras personas lo que hacían era empezar a fumar más todavía. Con tal de no pagarme a mí, terminaban un cigarrillo y antes que ese cigarrillo se apagase, se prendían otro. Entonces, de esa forma, claro, no me pagaban, pero fumaban un cigarrillo tras de otro, con tal de que el siguiente pudiera prenderse y tener una pequeña llama para encenderlo, empezaron a fumar, bueno, muchísimo más, ¿no? Imagínate. Era un cigarrillo tras otro sin ningún tipo de pausa. Y así sucesivamente. Entonces, realmente revolucioné la vida en mi pueblo. Realmente se generó una oleada
de gente con costumbres raras, como nunca antes yo lo había visto. Cambiaron las costumbres de las personas. Mejor dicho, cambiaron, no eran costumbres raras. Cambiaron las costumbres de las personas. Dos maridos que habían sido engañados se vengaban mucho más rápido y en simultáneo de sus esposas. Bueno, lo mismo pasaba con las esposas, ¿eh? No solamente los hombres se vengaban de las mujeres, sino que las mujeres se vengaban de los hombres. Las personas fumaban más, cantaban menos canciones en la playa. Realmente modifiqué la vida de todas las personas de mi ciudad. Hasta que, bueno, los niños exploradores me descubrieron y me llevaron delante de la justicia. Pero la justicia, como te contaba, lejos de condenarme, lo que hizo fue reducir mi servicio. Argumentaron que yo había brindado un servicio a la comunidad, ya que yo les proveía de llama cuando los habitantes no tenían. Cuando cada uno de los habitantes de la ciudad no tenía cómo encender una llama, yo, cual superhéroe, cual Superman de la ciudad, terminé por auxiliarlos. Entonces, esa actitud, más allá de que hubiera tenido, como quien dice, una mala intención detrás, esa actitud me fue recompensada. Entonces me dijeron los jueces, por haber solucionado la ausencia de fuego en nuestra ciudad, es que le perdonamos el hecho de que usted haya sido el causante de que en la ciudad no hubiera llamas. Pero, como su labor fue tan ardua y no es nuestra intención dejarlo en la calle, vamos a, como quien dice, permitirle que usted continúe con una sola de las actividades que hacía. Usted deberá dedicarse a un solo rubro y ese rubro no podrá ser ocupado por nadie más. Esto significa que usted debe devolver los fósforos y los encendedores a cada integrante de la ciudad. Pero, de acuerdo a la actividad que usted elija, esa actividad no podrá ser desarrollada por nadie más dentro de la ciudad. Vamos a dejarle una actividad para que usted sea el único que pueda llevarla adelante. Esto significa que, por ejemplo, si usted dice, me quiero quedar con la prendida a fuego de la casa de los amantes. Eso significa que cada vez que una persona que ha sido engañada quiera prenderle fuego a la casa al amante de su pareja, deberá llamarlo a usted y no podrá hacerlo por sí mismo. Le estará prohibido prender fuego a la casa del amante. Por ejemplo, si usted quiere algún otro tipo de actividad, por favor, háganoslo saber. Prohibiremos esa actividad para que la pueda efectuar cualquier ciudadano y usted será el único encargado de poder llevarla a cabo. Es una muestra de agradecimiento de esta ciudad por el servicio que usted ha brindado. Y otra vez me dijeron lo mismo, más allá de que usted mismo lo ha generado. Pero bueno, es un intento de parte del pueblo de agradecerle a usted los servicios. Y fue ahí donde yo dije, bueno, yo quiero quedarme con la actividad de el encendido de velas. Bueno, dijeron, firmaron ahí, estamparon un sello de la ciudad y qué sé yo, y a partir de ese momento solamente yo puedo encender velas en el pueblo. Las personas pueden encender cualquier cosa, pero no pueden encender velas. Así es como yo soy el encargado de asistir a los cumpleaños y de que
bueno, las personas tengan que organizarse en torno a mis horarios y de que incluso en algunos casos las personas, bueno, se queden sin pastel porque no tienen vela. Pero bueno, yo otra cosa no puedo hacer porque tampoco puedo multiplicarme, no sé, por 20 y tener 20 yos dando vuelta por la ciudad encendiendo velas. Yo soy uno solo. Entre los que cumplen años, más los que se le corta la luz, más las mujeres románticas que hacen una cena para su pareja con velas, qué sé yo. Muchas personas requieren el encendido de velas y yo no puedo, no puedo, no puedo satisfacer a todo el mundo. Así que creo que voy a dejar ese rubro y me dedicaré solamente a este podcast. Este podcast, bueno, tiene la particularidad de que, como se hace a través de internet y es grabado, bueno, yo no necesito ir a la casa de cada uno a contarle una historia. Desde aquí, yo la misma historia la cuento una sola vez y cada uno la repite en su casa. Así que me parece mucho mejor. Me parece mucho más eficiente en lo que tiene que ver con el tiempo y en lo que tiene que ver con, bueno, la forma de llevar adelante mi trabajo. Así que, permiso, voy a hablar con el alcalde de la ciudad para decirle que voy a renunciar a la encendida de velas y que voy a dedicarme solamente a este podcast. Dulces sueños.